Tenemos el gusto de encontrarnos con Raúl Prado, quien hace pocos días estuvo recibiendo la imposición de manos, consagrándose diácono, y queremos conocer más, seguir conociendo más acerca de su historia y también de su futuro. Ante todo, buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, Sabina, ¿cómo estás vos? Bueno, con mucha curiosidad, quiero que arranquemos haciendo ese famoso resumen de estos años que has estado en el seminario. Quiero que me cuentes también todo eso que te ha aportado el seminario para que hoy estés en la etapa que estás. Bueno, el seminario, digamos, en la vida el cura de toda la persona consagrada lo da casi todo, digamos, porque por eso son tantos años, son años en donde uno se va formando no solamente intelectualmente, sino humanamente, digamos, ¿no? El tiempo del seminario es un tiempo de discernimiento. Nosotros entramos al seminario los que tenemos inquietudes vocacionales y que creemos que el Señor nos llama a ser sacerdotes. Pero en el tiempo del seminario el trabajo que se va haciendo es, bueno, ir viendo signos, ir viendo cómo uno va descubriendo la voluntad de Dios y cómo uno puede responder. Entonces, a lo largo de los años, bueno, algunos pueden ir diciendo que sí, y otros que se dan cuenta que Dios los llama a otro estilo de vida. Entonces, digamos, ¿qué me dio el seminario? Primero, las herramientas para poder discernir, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y bueno, hay una formación humana y cristiana muy intensa, porque es un estilo de vida que no es común, digamos, pero que es muy lindo, digamos. A veces uno escucha hablar de los seminarios, de la idea común que se tiene y parecía que fuese un internado tenebroso, digamos, pero no, yo en el seminario he ganado hermanos, digamos, yo con los seminaristas tanto con los que terminaron mis compañeros como que con los que han dejado, me une una amistad muy muy profunda, como otros también con los que no te has llevado bien, digamos, como de todo ámbito humano. Pero lo que he aprendido en el seminario ha sido primero amar mucho a Dios, descubrir que si Dios me pide algo es porque me ama, y segundo, a descubrir cuáles son los dones que Dios da, ¿no? Esto es decir, ser capaz de mirar, como me preguntabas en una de las entrevistas, que Dios da talentos a cada uno, como dice la parábola de la Escritura. Y esos talentos son para que uno después los va a dar frutos para el servicio de los hermanos. Pero a veces no es fácil descubrirlo eso, menos en un mundo de hoy donde vivimos aturdidos por muchas cosas, digamos, ¿no? Entonces eso es en resumen lo que a mí me dio el seminario, en donde eso se va descubriendo en diferentes estados de ánimo. A veces uno está con un fervor que se eleva por el cielo y a veces está con una sequedad espiritual y un ánimo que a veces cuesta descubrir la presencia de Dios, digamos, ¿no? Como en cualquier etapa de la vida. A veces salen las cosas bien y a veces no tan bien. Y entonces uno tiene que es aprender a discernir la presencia de Dios en cada momento de la vida, ¿no? Cuando uno se siente muy bien y cuando a veces Dios hace silencio y uno tiene que prestar más atención, ¿no? Bien, y no puedo dejar de preguntarte cosas un poquito más triviales porque seguramente a nuestros oyentes les interesa también. ¿Has tenido momentos así de intensa duda, de crisis en cuanto a seguir adelante o no? Sí. De hecho, la crisis profunda es parte de un buen proceso vocacional. Y los formadores siempre dicen que ellos dudan del candidato que ha sido todo un proceso monótono, siempre para arriba. Sí, he tenido crisis. De hecho, en la mitad de mi seminario, yo corté mis estudios y hice una experiencia. Me fui a vivir a una parroquia con 2 curas en Río Cuarto para hacer solamente una experiencia pastoral. No era solamente por una cuestión de crisis, sino porque en el seminario, al menos en el seminario de Río Cuarto, lo lindo que tiene es que
la formación, el proceso es muy personal. Si bien hay un proyecto en común, pero después eso se va moldando a cada uno. Entonces, yo necesitaba como consolidar mi opción vocacional. Es como que no me costaba decir, bueno, tenía que tener la experiencia de vivir como un cura, bueno, de descubrir la particularidad de vivir en una parroquia, ¿no? Y a mí los estudios no me costaban, entonces para mí no significaba un problema cortar mis estudios y después volverlos a arrancar. Entonces me propusieron cortar los estudios, hacer un año de pastoral, irme a vivir a una parroquia. Eso fue en el 2008. Estuve en la parroquia Jesús Resucitado de Río Cuarto. Y bueno, y ese año era decidir, digamos, si seguía o si me volví a mi casa a hacer otras cosas, ¿no? Y en la vida cotidiana de la parroquia, el convivir con curas y dedicarme a pleno a la actividad parroquial, porque esa era mi vida, yo no hacía otra cosa más que estar en la parroquia y trabajar en la parroquia. Bueno, eso fue, de ese modo y como que a mitad de mi seminario yo tuve una linda confirmación de parte de Dios, de decir, sí, yo te quiero para esto. Que después el resto de los años me quedaban 4 años todavía, pero sirvieron para ir puliendo cosas, ¿no? Pero yo profundamente en el corazón ya había experimentado esto, es decir, yo tengo la intuición de que Dios me quiso siempre para esto. Y eso es algo, para mí fue una experiencia muy linda, muy linda. Entonces cuando volví a retomar mis estudios, volví renovado, digamos. Para mí ese año fue clave. De hecho, en una de las partes de la celebración de la ordenación hay un momento que se llama vestición, donde al que fue ordenado diácono se le colocan los ornamentos propios, digamos, ¿no? Entonces uno tiene que elegir algunos sacerdotes que sean tus padrinos de ordenación. Y yo elegí el sacerdote ese, uno de los sacerdotes con el que viví en 2008, porque bueno, para mí había sido un año fundamental en mi vida vocacional. Sí. Y después crisis, ahí todo el tiempo porque, digamos, la dinámica con la que se vive la vocación es la misma que tiene un matrimonio, ¿no? Hay veces que vos estás muy bien, a veces que la mujer ama mucho al marido y que qué lindo que me casé con vos, y a veces le quieren partir plato por la cabeza. Y bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Bueno, de alguna manera traes el matrimonio a la conversación, y una curiosidad que también siempre se tiene alrededor del tema de los sacerdotes y la vida que se elige es el tema del celibato, y se le ha dado una importancia mayoritaria por allí en la difusión y demás. ¿Es tan así o es un mito popular? Están las dos cosas. A ver, el celibato no es un adorno en la vida del sacerdote, digamos. Si bien no es algo revelado por Jesucristo, por así decirlo. A ver, en la vida de la Iglesia hay cosas que la Iglesia no las puede negar, no las puede dejar de anunciar ni las puede cambiar, porque están claramente en la Escritura, ¿no? Otras cosas son leyes eclesiásticas, que son leyes que la Iglesia a lo largo de la historia ha ido adoptando como ley, pero no por una cuestión de imposición, sino porque primero estuvo una costumbre de vivir la cosa de tal modo, digamos, ¿no? Pero eso no significa que el día de mañana no se pueda cambiar. El celibato es una ley eclesiástica. No siempre existió el celibato, y quizás no siempre no exista para siempre, ¿me explico? Pero eso no significa que sea algo trivial, ¿no? Yo creo que es un tema a lo cual hay mucho mito, porque es algo que no es fácil entenderlo racionalmente. Pero así pasa con muchas cosas en la vida de la fe, digamos. Hay cuestiones que solo se entienden
desde el entendimiento racional, pero con una mirada de la fe. Hoy, digamos, si yo hubiese sido, a ver, si vos me preguntás, a los 19 años, cuando yo entré al seminario, sin mirarlos de la fe, si yo hubiese sido capaz de renunciar a la vida matrimonial y a tener hijos, a formar una familia, yo te hubiese dicho que no. De hecho, fue una de las cosas que a mí me llevó a dudar mucho al entrar al seminario. Pero visto con los ojos de la fe, el celibato no es una negación a ejercer la sexualidad con una mujer, y en el caso de las religiosas con un hombre, no es renunciar a tener hijos, sino que es un don. Es elegir un modo de vida completamente diferente. Así como cuando vos elegís tu marido, vos no lo vivís como una renuncia, es decir, bueno, renuncio a todos los otros hombres, sino que vos lo vivís como una elección. Es decir, yo elijo a esta persona porque creo que es la adecuada para mí, ¿no? En el celibato es lo mismo. La elección no es renunciar a algo, porque de hecho no es elegir una cosa que me guste y otra que no, sino, a menos yo hablo de lo que yo he experimentado, ¿no? Fue elegir entre dos cosas que uno quiere mucho. Yo, si me preguntaba, ¿te gustaría ser padre y tener hijos? Sí, me encantaría tener hijos. ¿Te gustaría casarte? Sí, me encantaría casarme. Ahora, a la hora de elegir mi estado de vida, yo quiero esto, pero quiero más vivir de este modo, porque no es una cuestión solamente de mi propia elección, sino es descubrir que Dios me está dando un don y que Él me quiere de un modo de vida. Y yo acá encuentro mi plenitud. Entonces, yo no lo veo como una renuncia simplemente, sino como un don que me hace ganar muchas cosas, porque de hecho yo lo experimenté el miércoles en la cena de renación, digamos, si algo que el sacerdote nunca está es solo. Renuncia a tener un núcleo familiar, pero que la iglesia es familia, que la iglesia contiene, que la iglesia cuida, que la iglesia te da muchos hijos espirituales, eso no cabe duda. El tema también está que es un tema que siempre hay que hablar. Digamos, uno ve en los medios de comunicación un sacerdote que ha dejado el ministerio para irse con una mujer, siempre es noticia. Ahora, un sacerdote que tiene una vida entregada no llama demasiado la atención, y si uno conoce los pormenores, digamos, son muchos más los que son fieles a su ministerio que los que dejan. Pero bueno, lo otro es más novedoso, ¿no? Entonces, para el cura es algo esencial, digamos, porque hace a la espiritualidad misma de cómo uno vivir la propia vida. A mí la iglesia no me impuso ser célibe, ¿no? No es algo que, bueno, me resigno a esto porque yo quiero ser cura, sino que va en el mismo discernimiento, digamos, el mismo llamado. Digamos, bueno, si la iglesia mañana saca el celibato, ¿vos qué harías? Y yo seguiré viviendo como vivo. ¿Por qué? Porque es parte de mi elección de vida, no es una imposición, ¿no? Es descubrir que Dios me ha dado un don para vivirlo así. Como las mujeres descubren que tienen el don de la maternidad. Si no se entienden si no son madres. Fíjate que incluso las mujeres que no tienen hijos naturales ejercen su maternidad de algún otro modo, con los sobrinos, con los hijos de los amigos, con alumnos. Si uno se pone a mirar, son instintos, son dones naturales que uno de algún modo, sin darse cuenta, los pone al servicio. Y lo mismo pasa con el celibato.